Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta manada ávida de aventuras. No pierdas la oportunidad de descubrir increíbles historias y suscríbete a nuestro canal, pulsa la campanita y arrópate con nuestra compañía que nos disponemos a escuchar un capítulo más de Hágase mi voluntad, historia de una resistencia. Si es tu deseo adquirir un ejemplar de este libro, puedes hacerlo a través del enlace que dejo en la descripción de este video. Ahora sí, comencemos. Y de repente cambió el viento. Con el andar del proceso revolucionario en Cuba, se borraron de los cines las películas con temática religiosa, norma que se mantiene hasta hoy. Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, o Jesucristo Superstar, o La Pasión de Mel Gibson, han tenido que ser proyectadas dentro de los templos. Casi a finales de mi último año de bachillerato, llegaron a Florida dos jóvenes franciscanos que estaban recorriendo la isla proyectando en cada comunidad Hermano Sol, Hermana Luna, la película de Zeffirelli sobre San Francisco. La proyección, que sería única, se anunció para el domingo por la noche. Yo tenía que entrar al internado por la tarde, pero como estaba relativamente cerca del pueblo, mi padre me dijo que me quedara y que al final me llevaría en su carro. La película me fascinó desde el inicio, poseedora de esa magia única de las producciones de Zeffirelli. Tal vez hoy pueda llegar a parecerme incluso demasiado dulce, conociendo mejor la vida de San Francisco. Pero aquella noche hubo un momento en que me pasó por la mente yo quisiera ser así, aunque solo fue un pensamiento fugaz en medio de la proyección. La función terminó, se encendieron las luces y yo me quedé por un momento anclado a mi asiento. Sin saber por qué, me sentí tremendamente incómodo. Sin demorarme en saludar a nadie, recogí mis bártulos y busqué a mi padre. En todo el viaje hasta la beca estuve mudo. Al llegar mi padre me preguntó si me pasaba algo. Cansancio, papi, respondí. Me bajé del carro y atravesé la entrada. Era tarde y todos dormían en mi barracón albergue. Preparé la cama en silencio y me acosté diciéndome: no comas mierda. Te has identificado con el actor y te crees San Francisco. Mañana se te habrá pasado. Me envolví en mi sábana y me dormí. Pero no se me pasó. Al otro día me levanté peor. Era una sensación de desasosiego, de malestar, que llegaba incluso a la inseguridad, al miedo, un miedo difuso, inclasificable. Así pasé la semana, deseando como nunca que terminara para irme a ver a Héctor. Cuando lo tuve delante, mi saludo fue: ni pienses que voy a ser cura. Héctor me miró perplejo, sin entender nada, y yo le conté todo con calma. Héctor me escuchó atentamente y después me dijo: trata de decirme lo que sientes, no lo que piensas. Defíneme lo que sientes. Me di tiempo para contestar. Todo me va bien, le dije, pero yo no estoy contento. Y era verdad. En la escuela todo iba sobre ruedas. Terminaba el curso y tenía la entrada a la universidad asegurada, con el plus de que bastantes de mis amigos habían elegido la misma carrera. En casa, creo que nunca habíamos estado mejor, y en la iglesia yo era más que nunca el Albertico querido por todo el mundo. Con Sara todo iba estupendamente bien, y yo sentía que la quería como no había querido a nadie antes. Pero sí me detenía un poco, había un no sé qué, una cierta insatisfacción, una especie de búsqueda no determinada que yo siempre había pensado que era simplemente parte de crecer. Héctor me dijo entonces: Alberto, desde hace mucho tiempo yo vengo pensando que muy cerca de ti hay una vocación, pero eso tienes que descubrirlo tú. Yo si quieres te ayudo, pero solo tú puedes determinarlo. Fue como si me sembraran en el cemento. Era lo último que hubiese querido oír. La sola posibilidad de que lo que yo estaba sintiendo fuera eso, que se define como una llamada, me aterraba. No supe qué decir y Héctor no insistió. Al final, lo único que atiné a decir fue: yo no voy a romper con Sara. Héctor se encogió de hombros y me dijo: no pongas la carreta delante de los bueyes. Tú no has tomado ninguna decisión. A pesar de todo, sin que yo lograra explicarme por qué, se me hundió el mundo. Para empezar, la situación me parecía estúpida. Apenas unos días antes andaba por ahí, como dicen en Cuba, suelto y sin vacunar, contento de mi presente y mirando al futuro. Mi futuro. No tenía sentido que una simple peli, por muy bien hecha que estuviese, tuviera la fuerza de hacer cambiar las cosas. Pero por otro lado, ese algo indefinido se hacía evidente por dentro y no se iba. Me repetía
que aquello no podía estar pasándome a mí, que Dios no podía hacerme esto. Había mucha gente mejor que yo y sobre todo yo tenía mi vida programada. Quería ir a la universidad, ser médico, hacerme cirujano, servir en el mundo desde allí. ¿Acaso no era eso importante? Me ilusionaba ayudar como un laico dentro de la iglesia, como había hecho hasta ahora, como lo hacían mis padres. Sara era lo mejor que me había pasado en años y además yo quería tener hijos, jugar con ellos, llevármelos al campo, enseñarles a nadar y hacerles cosquillas por las mañanas. Ese era el ideal de mi mundo y ese ideal me gustaba. Las palabras de Héctor me martillaban. Desde hace mucho tiempo yo vengo pensando que muy cerca de ti hay una vocación. De acuerdo. Para empezar era su opinión y tampoco habíamos hablado de esto nunca. Era consciente de que él siempre había sido muy cuidadoso con mi libertad, que siempre había respetado escrupulosamente mi vida personal y que nunca había intentado que me planteara otro camino que el que yo iba compartiendo con él. Pero esto me cogía por sorpresa. Mierda. Sentía un cúmulo de pensamientos y emociones que más bien me bloqueaban. Así que me dije algo así como, bien, no me voy a pensar, fue una película estúpida, Dios no llama así, no es elegante, además no me interesa. Yo siempre le he pedido por las vocaciones, pero no le he dicho que me llame. Tampoco me lo merezco, no soy tan bueno como para eso, así que nada, vida normal, estudio como siempre, Sara los fines de semana y más cuidado al conducir porque si le doy otro rasponazo al carro de mi padre me va a cortar la cabeza. Desgraciadamente, hay tormentas que cuando llegan a la vida no pueden detenerse cruzando los dedos. No hizo falta mucho tiempo para que me diera cuenta de que esto era solo el comienzo. Por mucho que intenté arrancármelo de dentro, no pude hacerlo. Me acostaba y me levantaba igual, o peor. Mucha gente me dice que les explique cómo es eso de la llamada. Y yo lo intento, aunque en realidad yo mismo lo entendí cuando lo experimenté. Creo que el ejemplo que más se asemeja es el que cuando te enamoras. Cuando de repente te das cuenta de que alguien se ha hecho especial para ti y sin quererlo ni buscarlo te sorprendes pensando en esa persona. Todo empieza a hablarte de ella. Todo hace referencia a ella. Intentas descartarla y no puedes. Quieres escapar y permanece. Empecé a sentir miedo de que fuera cierto lo que de momento era una posibilidad, una sutil intuición. ¿Y si era verdad que Dios me quería curar? ¿No se supone que uno recibe esa noticia saltando de gusto? ¿Qué pasaría con Sara? Durante meses no me atreví a decirle nada, aunque estaba hecho un lío por dentro. Por una parte, no quería mantenerla al margen de esto. Siempre lo habíamos compartido todo y yo no tenía derecho a ocultarle lo que sentía. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Llegar y decirle, ¿sabes? Al final no sé si me voy a casar contigo o me voy de cura. ¿Qué? ¿Nos vamos al cine? Por otra parte, no me hubiera perdonado nunca herirla. ¿Qué pasaría si yo continuaba como si nada y al final esta intuición inesperada y nueva terminaba imponiéndose? ¿Qué pasaría si después de alimentar una ilusión resultaba que yo tomaba otro camino sin haberle dicho nunca a ella nada del proceso? No era justo, no era honesto, pero por otra parte yo no estaba seguro de nada respecto a lo que estaba experimentando. Se me hacía claro que Dios quería algo, pero su deseo podía concretarse en muchas cosas. Me lo había dicho el mismo Héctor, que ese algo podía ser el sacerdocio, pero podía ser la llamada a una vida cristiana más profunda o más comprometida. Tal vez era el momento de crisis para que yo tomara mi fe mucho más en serio. Pero yo sabía que me engañaba, que intentaba negar que esa sensación indefinida y extraña fuera ganando terreno. Tuve miedo de lo que Dios pudiera estar pidiéndome, miedo de herir a Sara. Habrían pasado tal vez unos 3 meses desde la película cuando me decidí a hablarlo con ella. En realidad, no pensaba ser claro. Quería solo ponerla un poco sobre aviso, sin que eso significara poner en peligro nuestra relación. Empecé a dar rodeos, a decirle que tal vez era mejor que nos viéramos menos y que quizás lo ideal sería construir una buena amistad. A veces uno no es más torpe en esta vida porque no puede. Sara evidentemente no entendía y tal vez empezó a pensar que en el fondo era otro. Sin cortarse para nada me dijo, Alberto, buena amistad tenemos ya. Y más, ¿qué pasa? Le conté todo.
Hay que estar muy entrenado para resistir a una mujer que quiere saber. Y yo no lo estaba. Le dije que tenía miedo a que fuera una llamada, a que terminara imponiéndose y que todo esto le hiciera sufrir. Sara era un par de ojos inmensos mirándome, conteniendo las lágrimas. Sin embargo, no perdió la serenidad. Las cosas de Dios, me dijo sin dejar de mirarme, producen mucha paz. Y si tú no tienes paz conmigo, puede que esto no sea de Dios. Yo prefiero que te vayas y no vuelvas. Decide lo que tengas que decidir, yo puedo esperar. En un primer momento pensé en replicar, decirle que podíamos hacerlo de otra manera, pero sabía que insistir hubiera sido inútil. Precisamente, una de las cosas que más me atraían de Sara era su determinación cuando veía algo claro. Tal vez fue excesivamente tajante en aquel momento, pero por aquel entonces Sara era demasiado joven para entender que habían cosas que se podían negociar. Por otra parte, hasta donde la conocía, me quedaba claro que si ella consideraba lo que estaba pasando conmigo podía ser cosa de Dios, ella nunca lucharía contra Dios. Me lo había dicho un día hablando del más y del menos. Lo que yo nunca haría en la vida sería luchar contra Dios. El camino hacia la terminal de autobuses se me hizo eterno, y la espera de la próxima salida, más. Me senté frente a la terminal, en el mismo banco en el que había hablado por primera vez de los sentimientos que ella intuía. Pensé en regresar, decirle que se olvidara de todo, que continuáramos como si nada. Pero sabía que no funcionaría. Estaba confundido. No había venido a perderla. El autobús arrancó, repleto de gente, como de costumbre, pero yo iba solo, con mi angustia.